Como les comentaba, nosotros estamos viendo entonces los primeros niveles de la comprensión. Estos son identificar, comprender, analizar y caracterizar. ¿Qué es lo que es identificar? Es conocer, ubicar información dentro del texto. Muy fácil. Comprender, analizar, descomponer los elementos del texto. ¿Ya? Y caracterizar, determinar las características del texto. ¿Eh? Vamos entonces a trabajar sobre esto. Sobre esto. ¿Ya? Voy a subir un poquito porque necesito un espacio en blanco. Voy a subir acá. Y aquí está. Bien, voy a hacer un pequeño gráfico. Vamos a hacer preguntas, ¿ya? De acuerdo a el nivel 1. A, B. Muy bien. Identifique los elementos. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Mm? ¿Qué es lo que estamos viendo, compañeros? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué estamos viendo? ¿Mm? Cuénteme, chiquillos, muy fácil. ¿Qué estamos viendo? Dos círculos, muy bien. Dos círculos. Eso es. Eso es. Ahora vamos entonces a algo un poquito más complejo. ¿Ya? ¿Cuántos conjuntos hay? ¿Cuántos conjuntos hay en la imagen? ¿Tres o dos? Ah, ojo, ojo. Yo puedo identificar conjunto A y conjunto B. ¿Ya? Esto es otra cosa. Otra cosa. Ahora, vamos a la otra habilidad. Analizar y... ¿Cómo era la dos? ¿Era? Comprender y analizar. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, ahora sí. ¿Qué creen que es la parte de al medio? ¿Mm? ¿Ya? Ya un punto medio entre ambas cosas. Bien, ¿qué más? ¿Mm? Ya, muy bien, hay una semejanza, puede haber una semejanza. ¿Qué más? Muy bien, una combinación. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Mm? Me faltó una palabra ahí. Es una intercepción. Superposición. ¿Mm? Dos círculos que se superponen. Dos conjuntos que se superponen. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Comprender y analizar. Acabamos de, entonces, descomponer los dos elementos unidos. Unidos hacen otra cosa. ¿Me fijan? Bien, vamos a la última de nivel 1. ¿Cuál era la última? Era caracterizar. Bien, pero para caracterizar les voy a poner otro estímulo, otro elemento. Vamos a poner acá, amistad. Bien, vamos a ponerle acá mejor, amistad. ¿Ya? Vamos a borrar acá. Y les voy a decir, esta es la característica de una buena amistad. ¿Ya? Ahora vamos a irnos a algo mucho más complejo. Mucho más complejo. Ahora vamos a pasar del nivel 1, vamos a pasar al nivel 3 al tiro. Interprete. ¿Por qué se llama amistad estos dos círculos? Muy bien. Esa es la respuesta. Dos personas diferentes que tienen una experiencia en común. Estas dos personas, como dos conjuntos, son independientes, pero la amistad hace, ¿ya?, un conjunto de eso. Fíjense.
Nada de lo que está acá literalmente me lo dice. Pero el ejercicio implica que yo interprete los textos. ¿Eh? Fíjate en toda la información que sacó nuestra compañera que nos sale. La acaba de interpretar. ¿Bien? Esto es como escribe la comprensión. ¿Ya? ¿Qué hicimos entonces? Primero identificamos con dos conjuntos. Después comprendimos y analizamos que estos dos conjuntos dan un subconjunto. Y después lo caracterizamos, ¿ya?, como amistad y luego lo interpretamos como amistad. Todo ese proceso lo hicimos dinámicamente. ¿Ah? Hagamos otro ejercicio. En vez de caracterizarlo como amistad, voy a caracterizarlo como amor. ¿Qué quiere decir ahora? Ya, muy bien. Dos personas entonces diferentes que sienten algo. ¿Ya? Entonces, ese sentir va a hacer que tanto A y B, si bien no cambien por entero, si haya un fragmento de ellos que se corresponde al otro. ¿Ven? Eso es importante. ¿Qué pasa en el amor si A absorbe a B? ¿Será amor o no? Será entonces otra cosa. Dependencia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aplicando habilidades a un estímulo muy básico como este. ¿Ah? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué les parece? Aquí hay mucha información dentro del texto que no está ahí, sino que está dentro de ustedes. Y esas son las habilidades superiores. ¿Eh? A ver, volvamos a lo más básico, volvamos a lo uno. ¿Ya? A ver si la sacan, los otros cursos no lo sacaron. Nómbreme una característica básica de lo que estamos observando. Solamente de lo que estamos observando. Sí, algo muy básico. ¿Mm? ¿Ya? Sí, sí, son dos círculos, pero más básico todavía. ¿Mm? ¿Ya? Las líneas, bien, por ahí va. Más básico todavía. ¿Ya? Muy bien, formas, más básico todavía. ¿Mm? Más básico todavía. ¿Qué pasa si yo hago esto? El color. Esa es una característica muy básica. ¿Bien? Por eso, la comprensión, chiquillos, es como un lente de esos lentes antiguos de las cámaras. ¿Se acuerdan de las cámaras fotográficas? De los obturadores. La comprensión es así. Yo puedo enfocar una cosa y puedo ampliarla. Enfocar y ampliar. ¿Ya? Eso es. ¿Eh? Enfocar y ampliar. ¿Ya? ¿Qué caracteriza eso? Esto, el color, por ejemplo. El color, la forma, las letras que están acá también. Muy bien. Y todo lo que está ahí. Y las líneas, por supuesto, que hacen el conjunto. ¿Eh? ¿Se acuerdan de esa película Intensamente ustedes o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando pasaron por el área del pensamiento abstracto? Y se convirtieron así en monos cuadrados y todo. Sí. Ya. En la abstracción es así. Yo tengo que ver primero las formas antes de ver. Tengo que empezar primero por el nivel 1 para pasar por el nivel 2. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Vamos a bajar un poquito más. Vamos a bajar un poquito más. Ya tenemos esto listo. ¿Ya? Esto ya lo leímos. Vamos acá, dice. Se suele pensar que las preguntas que apuntan a la información literal de los textos son más sencillas de responder. ¿Ya? Yo le he dicho eso constantemente. Las preguntas literales son las más sencillas. Sin embargo, muchas veces se cometen errores al hacerlo, puesto que no solo se necesita saber qué significan las palabras y las oraciones que las conforman, sino que también se debe poner en práctica la habilidad del análisis, que consiste en que el lector sea capaz de descomponer el texto en sus partes y establecer los vínculos. ¿No? Igual que los círculos. ¿No? Primero yo les pregunté, ¿qué es lo que eran dos círculos? ¿Hay un vínculo? Sí, hay un vínculo. ¿No? ¿Qué puede ser este vínculo? Y ahí nos fuimos a la interpretación.
¿no? Eso es importante. Como se establece en los círculos a continuación, el análisis es el proceso contrario a la síntesis, debido a que el primero se debe considerar las partes del texto por separado, mientras que en el segundo los componentes del discurso se unen bajo una idea general. Fíjese, son dos procesos distintos. Nosotros analizamos, fíjese, dice, examen detallado de una cosa, en este caso un texto para conocer sus características o cualidades, que se realiza separando o considerando por partes, por separando las partes que la constituyen. ¿Ya? Los círculos, entonces, fueron separados para ser analizados. ¿Ya? Luego hicimos una síntesis, proceso complejo, dice, que resulta de reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados, organizándolas y relacionándolos. Entonces, para hacer la síntesis, yo les puse que esto era una característica de otra cosa y ustedes hicieron la síntesis. Procesos mentales distintos, pero que todos dependen de cómo yo observe lo que se me presenta. Eso es importante. Bien, sigamos. Hagamos un pequeño ejercicio que el que está acá. ¿Ya? Vamos a aplicar las cosas que hemos aprendido desde ya. Voy a estar pendiente la hora porque si no me va a faltar igual que la otra vez. Vamos a subir cuenta. Muy bien. Tenemos harto tiempo para hacer este ejercicio y es muy breve. Son son 3 preguntas. ¿Ya? 3 preguntas que por supuesto que van en línea de lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Hagamos una pequeña exploración previa. Lenguaje no verbal, así se titula esto. ¿Ya? ¿Qué es el lenguaje no verbal? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Mm? ¿No? 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 Muy bien. Muy bien. El lenguaje no verbal, ¿ya? Constituye todo aquello que no es verbal, pero que también comunica, ¿ya? Como esto que estoy haciendo yo. ¿Ya? Movimiento. ¿Ya? ¿Cómo era el gesto que hacía un profesor que yo me reía tanto? Hacía, agarra. ¿Ya? Ese es el lenguaje no verbal. ¿Ya? Es, la cercanía de una persona y otra también es lenguaje no verbal. ¿Ya? La cercanía de dos personas. ¿Ya? Y los movimientos también son lenguaje no verbal. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Por qué les hago esto? Porque siempre cuando hay un título yo tengo que explorar lo que yo sé de eso. ¿Ya? Para mejorar, para activar mi comprensión. ¿Bien? Vamos acá. Fíjense aquí. Dice, de acuerdo con lo expuesto en el primer párrafo, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Ya? Fíjense, antes de leer, yo sé que cuando hay este tipo de preguntas, si algo es correcto, no, verdadero o falso, lo que tengo que saber es que voy a hacer una actividad de identificar información. Identificar. ¿Ya? Algo muy básico, algo que es o no es. ¿Ya? Sigamos más abajo. Dice, ¿cuál de los siguientes elementos son mencionados como datos kinésicos? ¿Ya? Son mencionados. Entonces lo que tengo que hacer yo acá, no puedo rayar, ¿ya? Lo que tengo que hacer yo acá es finalmente comprender y analizar. Tengo que ver cuáles son los datos que me está pidiendo ahí. ¿Ya? Y finalmente, aquí está la más complicada. Dice, de acuerdo a lo planteado en el cuarto párrafo, la relación que se establece entre el nombre papelera y el dibujo que la representa se caracteriza por ser. ¿Ya? Fíjate, este ya es más largo, pero siempre es caracterizar. Aquí en este ejercicio están contenidas las 3 habilidades de nivel 1 que estamos entonces trabajando. Espérenme un ratito que voy a ir a la otra clase. Voy a cargar la otra porque no puedo rayar esta, no sé por qué. ¿Mm? Vaya, rapidito. Ya, muy bien. Creo que aquí sí lo puedo rayar. A ver. Ta, ta, tan.
Ya, sí, aquí sí lo puedo rayar. Ya tenemos entonces el lenguaje no verbal. Vamos leyendo. Vamos leyendo. Dice, cuando se establece una interacción comunicativa con alguien, a este se le entrega información no solo por medio de las palabras, que es el lenguaje verbal, ¿ya? Fíjense ahí, sino también mediante una serie de otros recursos para añadir o complementar el significado de lo que se quiere expresar. De acuerdo con lo anterior, se debe entender el lenguaje no verbal como todo aquello que transmite significado en una situación comunicativa sin que se utilice la palabra como medio de expresión predominante, ¿ya? Todo entonces lo que acompaña a las palabras. De esta forma, el lenguaje no verbal se divide en tres aspectos, ¿eh? Aquí ya tenemos nuestro primer párrafo. Nuestro primer párrafo. Vamos a ver qué información es verdadera o es falsa aquí. ¿Cuál es correcta? Fíjense aquí. Dice, A. El lenguaje verbal consiste en transmitir mensajes solo por medio de las palabras habladas. ¿Será verdadero o será falso esto? Fíjense ahí. El lenguaje verbal, ya que está aquí, el lenguaje verbal, ya, consiste en transmitir mensajes solo por medio de las palabras habladas. ¿Ah? ¿Será esto correcto o no? ¿Verdadero o falso? Es verdadero, claro. Pero fíjense aquí, según lo he puesto en el primer párrafo, pero el primer párrafo no habla solamente del lenguaje verbal, habla del lenguaje no verbal, ¿ya? Por tanto, esto es verdadero, pero no se ajusta a lo que requiere el ejercicio. ¿Eh? Sigamos acá. Dice, las palabras constituyen el lenguaje más empleado en las interacciones comunicativas. ¿Ya? Puede ser, pero ¿hablará eso el primer párrafo en sí? No, no está hablando de eso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio? El criterio es que esto no se ajusta, ¿ya? Es impreciso. ¿Mm? Veamos el C. Dice, los gestos y movimientos de extremidades son parte del lenguaje no verbal. ¿Ah? Esto es verdadero, claro, pero no se ajusta tampoco tanto al texto. Vamos a ver. D. El lenguaje verbal puede ser acompañado de otros lenguajes. También es verdadero, pero no se ajusta a todo el primer párrafo. Y la E dice, el lenguaje no verbal, en el lenguaje no verbal, las palabras se complementan con otros recursos. ¿Eh? ¿Será esa la correcta o no? ¿Mm? ¿Cuál será la correcta de acá? En el lenguaje no verbal, dice, las palabras se complementan con otros recursos. ¿Será o no será? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Es solamente identificar información, chiquillos. Esto es más fácil. ¿Será o no será? Esto lo descartamos y esto también. Efectivamente, esto es lo correcto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tenemos que ver el primer párrafo, analizarlo, ¿ya? Y determinar cuál es la información que contiene todo el párrafo, no solamente una parte. ¿Eh? Sigamos con el otro. Dice, datos kinésicos, los datos del movimiento. Alude a todo aquello que decimos con el cuerpo. Incluye los gestos, movimientos de extremidades, manos, cejas, boca, postura corporal e incluso la manera de mirar. ¿Ya? Fíjense, aquí nombra varios elementos, varios elementos. Vamos a ver cómo se grafica entonces aquí. Dice, ¿cuál de los siguientes elementos son mencionados como datos kinésicos? Fíjense, dice mencionados, entonces que están dentro del texto. Dice movimientos de manos y cejas y boca, gestos y maneras de mirar, expresiones faciales repetitivas. Dentro de lo que está acá, ¿qué es lo que no sale en el texto? ¿Cuál es la que no sale? ¿Mm? ¿Cuál es lo que no sale en el texto, chiquillos, de acá? No, la 3, muy bien. Esto de las expresiones faciales no está.
Por tanto, no es mencionado en el texto. Uno lo puede saber. Uno lo puede, por ejemplo, inferir. Pero si a mí no me piden inferir, no tengo que contestar una inferencia. ¿Bien? Lo que tengo que contestar es unidos, B. Esos están contenidos en el texto. ¿Bien? Sigamos leyendo. ¿Ya? Y aquí pongan mucha atención. Dice datos proxémicos. Se refiere, dígame, ya vaya. Dice, se refiere al uso del espacio en la comunicación. Se delimita por la cercanía o la distancia entre los interlocutores, desde un grado de intimidad con los parientes, más cercanía, hasta un grado nulo de cercanía con desconocidos. Fíjense. Entonces tenemos los datos kinésicos y los datos proxémicos allí. ¿Ah? Y tenemos por último el lenguaje simbólico icónico. ¿Ya? Y este es más complicado. ¿Ya? Si estos, por ejemplo, se referían al movimiento y a la cercanía con las personas, este me va a hablar sobre las imágenes. Fíjense acá. Dice, corresponde al uso de las imágenes dentro del mensaje. Se habla de un lenguaje simbólico cuando la relación entre el significante y el significado es indirecta. Fíjense. Entonces, lo simbólico es indirecto. Eso es lo que tengo que saber acá. ¿Ya? Ejemplo. Dice, una paloma blanca representando el concepto de paz. Eso es un símbolo indirecto. En cambio, dice, se habla de un lenguaje icónico, ¿ya? Cuando la relación entre la imagen y su significado es directa. Un tacho de basura que representa entonces la papelera en el escritorio de Windows. Esas también son formas de lenguaje no verbal, ¿ya? Lo simbólico, que es indirecto, ¿ya? Y lo icónico, que es directo. ¿Bien? Vamos a ver qué nos propone el ejercicio. Dice, de acuerdo con lo planteado en el cuarto párrafo, la relación que se establece entre el nombre papelera y el dibujo que la representa se caracteriza por ser. ¿Cuál es la característica? Dígame. Puta, yo pensaba que iba a opinar, pues. Última vez. Vaya. La próxima vez tiene que hacerlo antes. Antes. Ah, ya. Bien. Sigamos. Recuerden que nosotros estamos trabajando solamente con elementos del texto. Entonces acá lo que me pregunta es cuál es la relación de la papelera. ¿Ya? Lo primero que sé es que la papelera entonces está aquí. Aquí. Y corresponde al lenguaje icónico, que es directo. Fíjense, lo acabo de mencionar aquí. Por tanto, ¿ya? Por tanto, ¿cuál es la relación? Se caracteriza por ser. Primero es icónico, entonces y es directo. Y ahí tengo la respuesta. Lo simbólico es otra cosa. Lo simbólico corresponde, por ejemplo, a la paloma, corresponde a algo más abstracto. Pero cuando es un icono, es algo mucho más evidente. Y esos son elementos entonces del lenguaje no verbal. ¿Ya? ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué hicimos en esta parte? ¿Ya? Lo que hicimos fue trabajar solamente con elementos del texto. ¿Ya? Estos elementos, entonces, nos sirven para identificar, comprender, analizar y caracterizar elementos del texto, para poder hacer una actividad de comprensión lectora. ¿Ya? Muy bien, vamos a bajar un poquito más aquí y nos vamos a detener en esto. Dice, entonces, dice, ¿cómo analizo un texto en una evaluación? Seguramente te has preguntado cómo hago un análisis si el texto se puede separar en infinitas partes. Como te podría pasar mucho tiempo descomponiendo el texto en partes. Lo que te dará una pauta para hacer tu análisis será la pregunta que se te plantea, pues ella te indicará qué elementos debes tomar en cuenta al momento de releer y seleccionar la opción con la respuesta correcta. ¿Ya? Vamos a anotar eso en el cuaderno. Para hacer un análisis textual,
para hacer un análisis textual, las preguntas son fundamentales. Para hacer un análisis textual, las preguntas son esenciales. ¿Ya? Para hacer un análisis textual, las preguntas son esenciales. ¿Ya? Vamos a poner un punto y coma. Ahí, punto y coma. Son ellas, coma, son ellas, coma, las que me indican la habilidad a emplear. La habilidad a emplear. Son ellas las que me indican la habilidad a emplear. Emplear. Bien, bien, bien. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo. Aprendiendo de la pregunta para entonces llegar a la respuesta. ¿Ya? La actividad que hicimos recién, ¿ya?, tenía encabezado solamente, por ejemplo, identificar, comprender, analizar y caracterizar. ¿Ya? Que son los niveles 1. Este ejercicio es de nivel 1, es muy básico. ¿Ya? ¿Cómo lo sé? Lo sé por medio de las preguntas que me puedo hacer. ¿Ya? Fíjense ahí, dice, ahora te mostraremos el procedimiento para responder, que es este de acá. ¿Ya? Y este lo vamos a hacer en el cuaderno, en los minutos que nos quedan. ¿Ya? Lo primero, entonces, tengo que leer el texto completo, pero en vez de leer, voy a poner explorar, porque a mí me gusta más eso. Voy a poner explorar el texto completo. Explorar, explorar, explorar. Bueno, explorar el texto completo. Si se fijan, siempre yo hago lo mismo. Lo primero que hago es mirar el texto, mirar las preguntas incluso. ¿No? Vamos entonces a explorar el texto completo. Número 2 dice leer y analizar la pregunta. Por eso es importante leer las preguntas. ¿No? ¿No? En el número 3, ustedes lo organizan mejor, yo lo estoy rayando nomás. ¿Ya? Dice buscar la información pertinente en el texto. En el texto. Y en las experiencias previas. Experiencias previas. ¿Ya? Esto es importante. Bien, dice 4, dice contrastar la información extraída con las opciones. Y 5, verificar que el resto de las alternativas sean falsas. Este es el procedimiento básico. ¿Qué no tiene? Buscar la información pertinente en el texto y en las experiencias previas. Podría poner en el texto y en mi experiencia previa. Mi experiencia previa. Vamos a borrar eso, vamos a poner y en mis experiencias previas. Bien. Oh. En mis experiencias previas. Bien, este cuadrito, háganlo ahí en su cuaderno, que es muy importante. Voy a pasar algo que con esto. ¿Ya? Eso es. Ya vamos a explicar lo de la experiencia previa, ¿ya? No, lo vamos a explicar. Buscar la información pertinente en el texto y en mis experiencias previas. Ya vamos a explicar esta parte. Y en mis experiencias previas. ¿Ah? Ya vamos a explicar eso.
Después contrastar la información extraída con las opciones. Y 5, verificar que el resto de las alternativas sean falsas. Y vamos a anotar ahí unas cositas en falsas. Falsas, incorrectas, ambiguas, ya, falso, correcto, no correspondiente, no. Es importante. Entonces, incorrectas, ambiguas, no correspondientes a la pregunta. ¿Ah? ¿Dónde lo voy a poner? El 4. Dice contrastar la información extraída con las opciones. Contrastar la información extraída con las opciones. ¿Ah? Eso es importante. Y verificar entonces que el resto de las alternativas sean falsas. Pueden ser incorrectas, pueden ser ambiguas o no correspondientes a la pregunta. ¿Ya? Dice, verificar que el resto de las alternativas sean falsas. Incorrectas, ambiguas, no correspondientes a la pregunta. Eso es importante. Cuando yo tengo ya estos criterios, me va súper bien. ¿No? Bueno, cuando hagan las pruebas estas de Red Bull, hacen el mismo procedimiento. Cuando hacen las pruebas de biología, de física, es lo mismo. Esto es importante. Bien. Entonces, acá dice explorar el texto completo. ¿Por qué no exploro completo? Porque tengo que ver todos los elementos que están ahí. Títulos, párrafos, número de preguntas. Puedo ver, por ejemplo, subtítulos ahí que me van a determinar qué elementos buscar. Dice, leer y analizar la pregunta. Y ahí es donde nosotros podemos identificar las habilidades que estamos aprendiendo. Cada pregunta corresponde a habilidades distintas. Eso es importante. Habilidades distintas y, por supuesto, respuestas distintas. Hasta el mismo texto. Veamos el 4. Contactar la información extraída con las opciones. Y ahí ya tenemos que analizar cada una de las preguntas. Cada una de las opciones que me da el texto. Y 5, verificar que el resto de las alternativas sean falsas, incorrectas, ambiguas o no correspondientes a cada pregunta. Este procedimiento lo va a hacer la idea para responder este tipo de ejercicios es esta. Pero las habilidades de lectura van más allá de hacer un ejercicio como el que estamos haciendo. Más allá. Pero necesitamos que ustedes sepan estas cosas. Sepan estos procedimientos que son básicos. ¿Ah? La idea es que los vayan aplicando. Justamente ahora, cuando se vienen estos procesos de prueba, aplíquenlo ahí. ¿No? Verifiquen todo el texto. Vean sus partes. Lean las preguntas. Y ahora nos vamos a detener en esto. Dice, en el texto y en mis experiencias previas. Pregunta. ¿Ya? Acá. Voy a bajar un poquito, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando les pregunté si sabían o no qué es lo que era el lenguaje no verbal? Cuando empezamos a leer, ¿se acuerdan? Eso es explorar la experiencia previa. Cada uno de nosotros siempre sabe cosas del mundo, ¿ya?
La idea es que cuando yo exploro mis experiencias previas, ¿ya? Ustedes se están preparando para la comprensión. ¿Ya? Una experiencia previa también puede ser, por ejemplo, ya, esto dice el lenguaje no verbal, no verbal, ¿ya? Lo verbal en el lenguaje son las palabras. Entonces ahí yo puedo entender algo. Todo aquello que no son las palabras es el lenguaje no verbal. Fíjense en el razonamiento, es muy básico, muy fácil. Pero eso tenemos que aprender nosotros cuando, entonces, cuando estamos haciendo una actividad de comprensión. De comprensión. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Veamos acá. Siempre cuando nosotros estamos haciendo una actividad como la que estamos haciendo ahora, ¿ya? Que vemos alternativas, tenemos que verificar la información. ¿Ya? Pero muchas veces, los estudiantes no lo hacen cuando hacen las pruebas y contestan, por ejemplo, lo literal que está ahí. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿ya? Que muchas veces en las pruebas contestamos lo literal porque es lo más evidente, ¿ya? Pero muchas veces lo literal no se corresponde al nivel de la pregunta. Y por eso decimos, ah, estaba ahí, pero no era lo que tenía que observar, ¿no? Eso pasa especialmente en las alternativas que tienen, por ejemplo, como encabezado la inferencia, ¿no? Cuando uno hace una actividad de inferencia, por ejemplo, cuando uno diseña una pregunta de inferencia, todos los distractores, todas las otras alternativas que no son correctas, son pura información literal. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Ah, esto es literal, ah, lo contesta y está mal. Siempre pasa lo mismo. ¿Ah? Lo importante es que ustedes sepan que cada encabezado tiene habilidades distintas. Habilidades distintas. Como por ejemplo, vamos al gráfico. ¿Ya? En el identificar, por ejemplo, yo pregunto el qué. ¿Qué es? ¿Se acuerdan cuando vimos el video de la semana pasada? Que tenía varias preguntas. ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todas esas preguntas son literales. ¿O cómo? ¿Cómo es el personaje? De ahí lo característico. Le saco las características. Físicas o psicológicas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Lo analizo. ¿Qué relación tiene un párrafo con el otro párrafo? También lo analizo. Y identifico. ¿Bien? Ahora, si yo les pregunto por una palabra, veamos acá. Si yo les pregunto por una palabra de vocabulario en el texto, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Vamos a poner acá la llama, coma, voy a poner coma, llama a su mamá. Ese es nuestro texto. La llama que llama a su mamá. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Fíjense aquí, acá. ¿Qué significa esa llama en el contexto? Llamar. Muy bien. Llamar, tiscar. Eso es lo que significa. ¿Ya? Por supuesto que lo que primero que tuve que hacer fue identificar la palabra, ¿ya? A reemplazar, ¿ya? Pero también tuve que hacer un análisis de qué es lo que es esta palabra dentro del contexto, ¿ya? Por tanto, por ejemplo, las actividades de vocabulario siempre son de nivel 2, ¿ya? Eso hay que notarlo por ahí abajito, ¿ya? En el nivel 2, anótenlo ahí abajito, en el nivel 2 comienza, voy a anotarlo aquí ya también, el nivel 2 comienza, comienza con las actividades de comprensión de vocabulario.
Vocabulario contextual. Este ya es nivel 2. Y vamos a explicar por qué es nivel 2. ¿Ya? Porque yo necesito identificar la palabra, nivel 1, pero tengo que analizarla en el contexto e interpretar lo que quiere decir. ¿Ya? Eso es importante a este nivel. Interpretar lo que quiere decir. Y ahí yo ya estoy en un paso más. ¿Ya? Porque puede, por ejemplo, inventemos alternativas acá en el ejemplo. La llama que llama a su mamá. ¿Ya? El encabezado sería, ¿cuál es el significado de llama en el contexto? ¿Ya? Número 1, el A, el animal. ¿Listo? Número 2, entonces. Por ejemplo, el discard. Número 3, el fuego. ¿Cuál es la alternativa correcta? El 2. ¿Qué es lo que hice? Ubiqué la palabra, la analicé en el contexto y la interpreté. Siempre de acuerdo al contexto. Fíjense que se van agregando más actividades, más cosas que hacer. ¿No? Más habilidades. Cada vez más habilidades. ¿Ya? Por eso es importante tenerlas en cuenta. Porque si yo tengo que hacer, por ejemplo, si yo tengo que hacer transformar o evaluar un texto, ¿ya? Tengo que pasar por todo lo demás. ¿Ya? Vamos a notar eso también en el cuaderno. Cada nivel, vamos a notarlo ahí, cada nivel, vamos a poner, cada nivel, depende del desarrollo del anterior. La comprensión lectora, es un proceso. Esto hay que entender, es un proceso. ¿Ya? Es un proceso. ¿Ya? Cuando ustedes aprendan estas cosas, ¿ya? Se van a dar cuenta que uno siempre lo va a hacer. Siempre lo va a hacer. Hasta uno que ya sabe estas cosas siempre empieza siempre por el nivel 1. Siempre. Siempre. ¿Mm? Pero lo importante acá es entender que es un proceso que va desde lo superficial hasta la lectura crítica. ¿Ya? Eso es importante. Nosotros tenemos que pasar hasta allá. ¿Mm? Hasta allá. ¿Ya? Bien, evaluemos otro fenómeno, por ejemplo. ¿Han escuchado que la gente a veces opina sin tener como el fundamento de lo que está diciendo? ¿No? Eso pasa, por ejemplo, en los chats de TikTok. ¿Te acuerdas cuando una vez hablamos de eso? ¿No? Que la gente opina cosas sin saber. ¿No? Lo importante cuando uno quiere aprender, ¿no? Es, por ejemplo, buscar la información, nivel 1. Después, elaborarla en el nivel 2 y después recién llega, por ejemplo, la opinión o la evaluación. Por eso cuando la gente dice, no, tú estás hablando sin fundamento, es porque no has investigado las cosas, no las has adquirido bien. ¿Ya? A eso se refiere, ¿Ya? Esto es un proceso y es dinámico, chiquillos. ¿Ya? Generalmente, si ustedes hacen memoria, ¿ya? Los ejercicios empiezan desde acá, desde el nivel 2. ¿Ya? Porque el ejercicio asume que usted ya puede hacer todo esto. ¿Ya? Entonces, por eso los ejercicios siempre empiezan con vocabulario, ¿se han dado cuenta? Lo primero que empieza es el ejercicio vocabulario. ¿Ya? Porque es lo primero que le está pidiendo. Después le pide cosas más complejas. ¿Ya? Lo que yo necesito a este nivel con ustedes es que ustedes identifican, comprenden y caractericen elementos. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Bien? Después vamos a ir a lo más complejo. Y por supuesto, respetar esto. ¿Ya? Primero, explorar. Segundo, leer las preguntas. ¿Ya? Después, buscar la información y preguntar si yo sé del tema.
Después contrasto la información y después verifico cada alternativa. ¿Ya? Acá yo siempre les voy a ayudar mientras estemos en clase. ¿Ya? Y aquí siempre les voy a preguntar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ya, mirar el texto completo. Después tengo que analizar las preguntas que vienen ahí. Después buscar información y preguntarme si yo sé del tema. Y después lo siguiente, verificar si es que está correcto o no. ¿Eh? Esto, chiquillos, estos pasos los vamos a hacer siempre. Toda la vida lo van a hacer. ¿Ya? De aquí hasta que estén en cuarto medio también lo van a hacer. Y cuando estén en estudios superiores también lo van a hacer. Porque la comprensión siempre depende de cómo yo me muevo en el nivel 1. Nivel 1, siempre. ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? La próxima clase, cuando empecemos ya voy a traer las definiciones del nivel 1 y vamos a seguir trabajando en nivel 1. Pero igual les voy a preguntar, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? Ya, estos procesos hay que ir aprendiéndoselos, ¿ya? Para mejorar nuestra comprensión. Eso es, ¿ya? Ahora, con esto cerramos entonces, ¿ya? Arreglando sus cosas ya vamos a terminar. Gracias, chiquillos, por haber asistido. Había un poca gente ahí. Chao, chao. Vamos a poner chao, chao.